5779. Es una parashá que combina dos sectores muy interesantes de la Escritura. Nosotros, como seguidores de Yeshua como Mesías, leemos ciertas partes del Brit Hadashah y las anexamos a la lectura sinagogal que hacemos de Torah y de Haftará, de profetas. Y digo que es muy interesante la conexión que hay en estos textos, porque es el encuentro, vamos a leer el encuentro entre Jacob y Esav, y vamos a leer ciertas emociones que brotaron en Jacob. Temió y se angustió, es decir, tuvo miedo, literalmente. Ese hombre que hablaba con Dios, que tenía una promesa divina, que Dios lo protegió, que se fue pobre de la tierra de Israel y volvió rico, y que tenía esposas y que tenía hijos, cuando llegó al encuentro con su hermano, le agarró miedo, literalmente le agarró miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de ser destruido. Lis y llanamente. Las mismas emociones aparecen la última noche que Yeshua estuvo con sus discípulos en el monte Getsemaní. Él sabía lo que iba a acontecer, se lo venía anunciando a sus discípulos, pero sus discípulos no comprendían. No es porque eran tontos, sino porque las profecías se entienden después de que se cumplen los acontecimientos. Y no es porque no las conocían, insisto, hasta que el acontecimiento no ocurre, la profecía siempre es oscura. Entonces, se aleja para orar solo, y elige a 3 para que se acerquen entre el grupo y él, a Pedro y a los hijos de y a Zebedeo y su hermano. Y cuando se va a hablar solo, Yeshua dice que su alma está triste, teme y se angustia. ¿Por qué? Porque tenía que pasar por la copa del juicio, lo que después vamos a conocer como su muerte en esta dimensión. Y es muy interesante porque él se aísla para encontrarse con la divinidad a solas. No lo hace con sus discípulos, sino que se aísla, y sus discípulos se quedan todos dormidos, no estaban tensos. Era Pesaj, tomaron vino, como todos sabemos aquí, estaban contentos, cantaron y se fueron a dormir. Él no pudo. Y entonces le pide a Dios, en una oración magistral, por lo corta pero por lo profunda, si puede ser un cambio en la voluntad divina. Y después inmediatamente agrega, pero no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Esto qué es? ¿No puede ser diferente? ¿Tiene que ser así? Y él sabía que tenía que ser así. Esto es explicado en el cristianismo, en el occidente, en la religión cristiana, como la dualidad de la divinidad. Como era mitad hombre y mitad Dios, o una parte hombre, una parte Dios, la parte hombre es la que le está hablando a la parte Dios. Desde la mirada hebraica no hay semidioses, es el Mesías, que es un hombre en el cual se deposita el alma de Mashiach, un alma superior a todas, y la cual le dice a su Dios, al Padre, el único Dios, tengo miedo. Tengo miedo. Es interesantísimo la emoción, porque Yeshua había hablado con Dios, se le apareció Moisés, reproducía cosas, resucitó gente, pero tenía miedo. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, como estamos tan imbuidos de la divinidad de Cristo, nos embarramos en que bueno, no era la parte divina, sino la parte humana. Lo cual
cual después va a terminar con una contradicción muy grande. Y es que Cristo murió en la cruz. O sea, Dios murió en la cruz. Pero Dios murió en la cruz y después Dios resucitó. O sea que un día Dios murió. No, pero no murió Dios, es el Hijo. Bueno, esas cuestiones que nunca tienen explicación. Como no tiene explicación, en el pueblo de Israel se dice que la fe de Occidente es una fe ciega, mientras que la fe de Abraham es una fe absoluta. ¿Cuál es la fe absoluta? La fe que no tiene dudas, pero que pregunta. Dudar no significa no creer. Dudar significa no entender en el concepto hebraico. Desde el punto de vista hebraico no hay nada que no pueda ser explicado, excepto la esencia divina, porque Dios no debe ser nombrado. Porque si lo nombro, lo poseo y lo domino. Y es lo único que no se puede poseer o dominar. Así que tenemos a Yeshua frente a la muerte, pero más allá de frente a la muerte, hay algo más difícil que la muerte. Y es la exposición pública que él iba a tener. Cuando él resucita a Lázaro, o mejor dicho, cuando Dios a través de él resucita a Lázaro, él dice, y ahora todos sabrán que yo soy la resurrección y la vida. Es decir, ahora todos saben que soy el Mesías porque la gente empieza a resucitar. Bien. Así que miedo a la muerte no hay. ¿Cuál era el temor? Y en esto voy a hacer un análisis particular mío, desde mi posición. Nunca estamos en control absoluto de nosotros mismos. Nunca. Nunca. Quien cree estar en control absoluto de sí mismo es lo que se llama un reprimido. Alguien que se reprime. ¿Qué es lo que reprime? Sus pensamientos, sus emociones y sus impulsos. Generalmente el reprimido es el que se presenta exteriormente como un santulón, pero por dentro está lleno de oscuridad, vacío y malos pensamientos. Ahora, cuando fluimos, cuando nos dejamos llevar por la misma fluidez de la vida y nos vamos adaptando a los acontecimientos y vamos reaccionando con los acontecimientos y accionando con los acontecimientos, no podemos estar en control de todas nuestras reacciones. ¿Por qué? Porque nos identificamos con las cosas que van pasando, que nos gustan o que no nos gustan. Entonces, si nos gustan, tenemos una reacción, y si no nos gustan, tenemos otra reacción. Por ejemplo, una pavada. Hoy juegan Boca y River. El que es de Boca se va a poner contento, si hace un gol Boca, el que de River se va a poner triste, o viceversa. El que de River se pone contento. Hay una reacción porque uno se identifica con cierta cosa. Es imposible estar recontrolado. Salvo que uno sea un reprimido. Una persona reprimida es una persona que no fluye. Una persona que no fluye no es una persona que pueda tener contacto con la divinidad. Porque la divinidad es fluidez. Entonces lo tenemos a Yeshua en esa instancia. Él tenía que pasar por la degradación pública y privada. Que fue muy dolorosa la muerte que tuvo, sí, fue muy dolorosa. Pero no fue el único hombre que sufrió en este vil mundo la crucifixión, como muerte romana. Pilatos mandó a matar a 30.000 judíos mientras estuvo en Israel gobernando. Así que no fue el único. La mitología lo hace como lo único y lo más sufriente, y obviamente fue una muerte
tortuosa, torturante, horrible, pues no fue el único. Y el que pasaba por ahí inevitablemente moría, no había opciones. Porque aparte, si no te morías rápido, los romanos te dejaban. Si no te morías rápido, los romanos te dejaban para que los otros te vean cómo estabas sufriendo, para que les tengas miedo que no te hagan lo mismo. Era bastante tortuoso. Bueno, después del problema de audio que tuvimos, perdí la idea. Pilato. Don Pilatos, sí, gracias. Don Pilato mató a 30.000 personas en Israel de la misma manera. Una muerte dolorosa, difícil, tortuosa, pero estamos hablando de alguien que curaba gente, que resucitó gente, que hizo largos ayunos. Así que pensar en el dolor físico, que fue mucho, fue muy grande, no parecería ser la cuestión del temor y la angustia. Teníamos que ponernos en el lugar de Yeshua, sabiendo él que es el Mesías y que su propio pueblo lo iba a rechazar y lo iba a despreciar. ¿Y qué pasaba si él reaccionaba? Ese es el punto. ¿Qué pasaba si él reaccionaba? No se cumplían las profecías. Tenía que morir como siervo sufriente, Isaías 53. Y si no se cumplen las profecías, ¿quién es el responsable? ¿Es Dios el responsable? ¿Es Pilatos el responsable? ¿Es Caifás el responsable? ¿Son sus discípulos el responsable? ¿O era él el responsable? Era él el responsable. Entonces sobre él cargaba un tremendo peso. Ser fiel a su misión hasta el final. Pero el yo que todos tenemos, podía reaccionar. Le pegan, lo insultan, lo escupen, lo denigran. Bueno, me cansé, ya está. Esto está mal. Están equivocados por esto, ya está. Hago un milagro, listo, la gente me va a creer. Se terminó todo. ¿Para qué pasar por todos estos estadios? ¿Voy a soportarlo? ¿Voy a poder llevarlo? Difícil, muy difícil. Fíjense ustedes, dos cosas. Primero, él habló 2 veces mientras sucedieron los 2 injuicios, no juicios que le hicieron, juicios al fin y al cabo, frente a Caifás y frente a Pilatos. En ambos casos se defendió sin defenderse. En ambos casos dijo, parafraseando, ustedes dicen lo que dicen. Ustedes dicen que soy el hijo de Dios, Dios me presentó así, pero ustedes lo están diciendo. Quiere decir que sin reaccionar expuso la evidencia de la maldad de los otros. Ya en el madero, en el último momento, él dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Pero cómo? Si tenían que hacerlo. Si no moría como moría, no se cumplía Isaías 53. Para que se cumpla Isaías 53 tenía que haber un Caifás, tenía que haber un Pilatos, tenía que haber un romano que lo clave en el madero, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, está emitiendo un juicio. Están haciendo algo malo y no saben que están haciendo algo malo. Eso es emitir un juicio. Es obvio que es así. Sin embargo, no dijo, no saben lo que me hacen, que no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Si me lo hacen, a mí, a yo el más grande, yo el Mesías, yo
a mí me están haciendo. Esa es la diferencia entre ver con claridad el acontecimiento y cuando mi yo, el yo egoísta, es el que está juzgando el acontecimiento. Si todo lo personifico y todo es para mí, por yo soy el centro del universo. Entonces todo es contra mí o todo es para mí. Entonces yo ocupo el lugar de Dios. Y eso es lo que no tenía que hacer Yeshua. Él tenía que pasar por las circunstancias, porque las circunstancias se las mandaba a Dios. No era ni justa ni injusta. Tenía que cumplirse una profecía determinada, porque es el rol del Mesías, porque bla bla, porque bla bla. Él vino con esa misión, él aceptó esa misión y la llevó con honor hasta el final. Y tuvo la grandeza de no decir, a mí me hacen. ¿Cómo vivimos nosotros? A mí me dicen, a mí me hacen, porque no me lo vas a hacer más, porque te voy a hacer, porque te va a pasar tal cosa. ¡Wow! Yo te perdono. ¿Quién soy yo para perdonar? Así mismo. Así mismo. Cuando hacemos ese yo y personificamos todo, lo sacamos a Dios. Dios no está ahí, ¿eh? Me comí la manzana del jardín del Edén. Soy Adán y soy Eva. Me comí el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es el árbol del conocimiento del bien y del mal? Etiquetar con el yo todo lo que sucede. Entonces yo digo que es justo. Yo digo que es injusto. Yo digo que es santo. Yo digo que es impuro. O sea, yo. ¿Y Dios qué dijo? No comas de eso, ¿eh? No lo alimentes a eso, porque eso te lleva a la muerte. Comé del árbol de la vida. Y el árbol de la vida justamente estaba en el centro del jardín del Edén. O sea que en vez de ir al centro, nos vamos a la periferia. Y al ir a la periferia, a lo que rodea el centro, nos alejamos del centro. Y nos ponemos en el lugar de Dios. Desde una óptica totalmente alejada. Y empezamos a juzgar a la misma creación. ¿Quién somos para juzgar la creación? ¿Cuánto podemos ver de toda la creación? Nuestra historia personal. Ajá. ¿Y cuánto dura nuestra historia personal? 80 años, 90 años. Así que tenemos un serio problema con nuestro ego. Ego que le apareció a Jacob. Jacob temió y se angustió. Venía Esaú. Es interesantísimo porque Jacob pasó por el sueño de la escalera, pasó por Labán, lo explotó a Labán, lo terminó enfrentando a Labán, Dios se le apareció, le habló, tuvo hijos. Jacob veía que todas las promesas divinas se le estaban cumpliendo, pero cuando vino Esaú, ahí vino el miedo y la angustia. ¿Quién era Esaú para Jacob? Su punto más débil. Tenía que enfrentarse a sí mismo, no a Esaú. Porque él sabía que le había robado la primogenitura a Esaú. Si bien es cierto que a Esaú no le interesaba y que Esaú un día se la vendió, todo muy lindo, pero cuando llegó el momento fue y le mintió al padre. Y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho, pero con la persona con la cual lo había hecho.
Y aún sabiendo la profecía de que el menor va a ser servido por el mayor, es decir, que Esaf lo va a servir a él, tuvo miedo y oró a Dios. Y oró a Dios en nombre de su padre Abraham, no de su padre Isaac. Es decir, le puso a Dios toda la batería posible. Recordarlo a Abraham. Por el mérito de Abraham, salvame. ¿Y Dios qué hizo? Dios no lo salvó. Literalmente lo mandó al frente. A la noche, como todos muy bien saben, se le apareció un ángel y peleó con Jacob. Sobre quién es este ángel hay distintas posturas. Unos dicen que es el príncipe de Sab, el ángel de Sab, que batalló con Jacob, y otros plantean que es el mismo ángel de Jacob. En el misticismo hebraico cada persona tiene un ángel. Es el mismo ángel de Jacob que venía con la misión de fortalecerlo a Jacob, de demostrarle que tenía la fortaleza como para enfrentar el rostro de su hermano. La cuestión es, hice una macana y ahora tengo que enfrentar las consecuencias. Jacob iba en camino a Isaac y a Rivka para encontrarse con sus padres, pero el primero que se dio encuentro fue Esaf. Cuando se enteró Esaf que venía, lo fue a buscar. Bueno, y llegamos al encuentro. ¿Y cómo fue el encuentro? Y ahí hay dos explicaciones. La explicación más tradicional, que Esaf lo quería matar, pero que en realidad Dios intervino y se fueron arreglando las cosas y Esaf terminó reconociendo que Jacob era superior. Y la lectura del mismo texto que nos dice que en realidad Esaf aceptó que Jacob le había recibido todas las bendiciones que le correspondían y él tenía lo suyo. ¿Y qué era lo que tenía Esaf? Lo que a él le interesaba. Muchas mujeres cananitas, mucha descendencia, tierra, ganado, tenía todo lo que necesitaba. Un típico hombre del mundo, en tanto y en cuanto esta existencia. Era lo que él quería, lo tenía todo. ¿Para qué quería la bendición del Padre? Ya pasó todo eso, hace 20 años. Para Jacob, no, era importante. Fíjense qué interesante que mientras Jacob estuvo 20 años separado de su familia, de Isaac y de Rivka, él continuó su camino intentando avanzar en su contacto con la divinidad. Mientras que Esaf, aún viviendo cerca de su padre, Isaac, no progresó. Y se quedó en lo que era, hombre de casa. El contexto nos puede ayudar. Pero si nosotros no ponemos la intención, el contexto no sirve de nada. La tendencia de Esaf era clara. Era hombre de casa, rojo, rojizo. Era sanguíneo. Y la Torá también nos contó que lo odió a su hermano Jacob. Ciertas emociones son clara manifestación del ego en su peor expresión. El odio, la ira, el rencor, la vanidad, la competencia. Eso tenía Esaf. Y por otro lado tenemos a Jacob. Que Jacob es el padre de las 12 tribus, pero fue un mentiroso. No se olviden. Fue un mentiroso y la tuvo que pagar. Sin embargo, Jacob tuvo la capacidad de aprender sobre sus propios errores, a tal punto que se le da un nuevo nombre, Israel. Y hallar él, el que va directo a Dios. Osar él, el príncipe de Dios. En la medida en que vamos superando nuestro ego, el fruto del árbol del conocimiento del bien
el mal, Dios nos va cambiando el nombre y nos va acercando a Israel, lo directo a Él. Por eso es un trabajo interno, no es un trabajo externo. Eso es sentarse uno consigo mismo y mirarse, reconocerse, tener la capacidad de reconocer qué es lo que tenemos dentro. Porque de acuerdo a lo que tengo adentro, es como va a ser lo que me sucede afuera. Por eso el Talmud nos enseña que cada hombre crea su propio mundo. Otra cuestión de esta parashá que tiene que ver con todo esto es ¿por qué Dios permitió el encuentro entre Jacob y Esaú? ¿Por qué Esaú no tuvo un sueño en el cual Dios le decía, no lo toques a Jacob, porque es protegido, porque él saca la descendencia y bla, bla, bla? No. Dios permitió que se encuentren frente a frente, rostro a rostro. Y Jacob se va a postrar 7 veces delante de Esaú. Le va a rendir pleitesía, como corresponde, porque era el hermano mayor. Que no sea el primogénito del padre es una cosa, en cuanto a la bendición. Pero sí era el hermano mayor. Y le debía ese respeto. Y Jacob ahí muestra sabiduría. ¿Qué pudo haber hecho Jacob también? Yo soy el primogénito. Dios está conmigo, me protege. Vos venís a mí, te das una vergüenza, vos tenés que irte a otro lugar. Eso lo hubiera hecho su yo. Por eso Dios permitió el encuentro. Una gran prueba para Jacob. ¿Estás o no estás preparado ya? Bueno, ahora podríamos decir después de todo esto que bueno, que ven Jacob, cómo se enfrentó a sí mismo, se superó, hizo un grado mayor de entendimiento, Dios le cambió el nombre, ¡qué bueno! Damos vuelta a la página y ¿con qué nos encontramos? Que le violan a la hija. ¿Cómo puede ser? Le violan a una hija. Después de todo lo que hizo, todo lo que pasó, le violan a una hija. Y como la historia de Shechem, como ustedes saben, Shimón y Leví van y matan a todos los hombres de Shechem, entonces los cananitas los querían matar. Y Jacob otra vez tuvo miedo. Entonces Dios tiene que aparecerse y decir, no, tranquilo, no va a pasar ningún problema, andate al lugar, así que hace un altar, entonces va Jacob, hace un altar, y según dice la tradición, da el 10% de todo que nunca lo había dado antes. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que el hombre bendecido no es el hombre que le va todo bien, sino el hombre que sabe aprender. Que es muy diferente. Otro de los grandes errores que tenemos es que si Dios está conmigo, entonces todo tiene que ser color de rosa. Ese es el yo. El yo que quiere, todo lo que el yo quiere. Yo quiero esto. Como Dios está conmigo, yo lo quiero. Es para mí. No. Hay que vivir experiencias. Y hay que vivirlas desde el lado eterno que tenemos. Desde el alma. Hay que aprender a aceptar las cosas como vienen. Y correr el título del yo cuando las experiencias vienen. Esa es la única manera de poder comprender cuál es el mensaje divino que está detrás de cada experiencia. Por supuesto que hay cosas que nos van a gustar y cosas que no nos van a gustar, ¿eh? Y es así hasta el final.
Otro de los errores que tenemos, y es uno de los errores del miedo a la muerte, es que vamos a desaparecer. Sí. Desaparecemos. No existimos más. Y sí. No estamos. ¿Y para qué nos creó Dios entonces? ¿Para qué nos ha creado? Para que desaparezcamos. Entonces no, nosotros no vamos a desaparecer. Van a desaparecer los malos, que van a ir a parar al lago de azufre y fuego, donde hay un gran monstruo que se los va a comer. Ajá. Lo interesante es que ni continuamos ni desaparecemos. Siempre es el camino al medio. Ni somos ni dejamos de ser. Estamos. ¿Cuándo estamos? Cuando dejamos de juzgar. Porque es dual. Por un lado, todos sentimos una fuente que nos atrae, un imán. A eso le llamamos Dios. Y a ese Dios lo pintamos. Dios es amor, Dios me va a dar todo, Dios le pintamos todo lo que queremos, se lo pintamos a Él. Y por otro lado tenemos miedo a la muerte. Pero nos vamos con Dios cuando nos morimos. Entonces, ¿queremos ir a la fuente o no queremos ir a la fuente? Así somos. Así somos. Entonces una parte de nosotros queda acá. ¿Cuál es la parte de nosotros que queda acá? Nuestra historia personal. Eso que creemos que somos. Creemos que somos la persona que nació tal fecha, tal día, tal hora y que va a morir tal fecha, tal día, tal hora. Ese no somos. Eso es lo que no somos. Eso es temporal. Lo que somos está más detrás de todo eso. El principio vital, que no juzga, que es energía pura, que nunca se pierde y que no se separa de la creación. Otro error que tenemos, la creación y nosotros. Ese es el yo. La partición. Partimos lo que ha sido creado. Somos parte de todos. Todos somos parte de todos. Pero tenemos tanto yo que nuestro yo nos limita a nuestra propia historia. Y todos tenemos la misma esencia. En esencia, somos todos iguales. Amén. Nuestra historia es como una película. ¿Qué va a pasar? Cuando veamos la tele y terminamos la película, ¿qué es lo que viene? Otra película. ¿O no es así? ¿O no es así? Pero tenemos miedo a la muerte. Obvio. Sobre todo los ansiosos. Le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué en serio esto? ¿Por qué los ansiosos? ¿Por qué la ansiedad y la muerte? Porque perdemos el control. No sabemos qué viene después. No hay control. Entonces tengo un miedo terrible. ¿Qué va a pasar después? No voy a poder controlar. No vas a poder controlar. Justamente. La parte linda. 500 pesos la sesión. Okay. Es la parte linda. No podemos controlar nada de lo que pasa afuera de nosotros, pero sí podemos controlar todo lo que pasa dentro nuestro. Podemos conocerlo, verlo y ajustarlo. ¿Cómo se ajusta? Haciendo lo que hizo Yeshua. Viviendo la experiencia, cualquier tipo de experiencia, como experiencia, y no que a mí me pasó, a mí me hicieron. Porque ese a mí perece. En 80 años nuestra mano no existe, se lo lleva el viento. Del polvo vienes y al polvo volverás. Si puedo vivir la experiencia como es, y la puedo sentir como es, con todos mis pensamientos y con todas mis emociones, la parte eterna
de Dios que está en nosotros, va a aprender y va a desarrollar lo que tiene que desarrollar. Y la parte perecedera se va a ir. Lo voy a bajar esto a lo que va a pasar esta tarde en el acontecimiento de fútbol. Van a ganar uno de los dos equipos porque sí o sí tiene que haber un ganador. Uno van a estar tristes y uno van a estar muy contentos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto va a durar eso? 2 días, 3 días, una semana. Hasta que tiene que pagar la boleta de luz. Ahí se te acabó la cosa. Ahí se acabó la cosa. Se acabó la alegría. ¿Te das cuenta? Entonces, mi identificación, por dar un ejemplo, con uno de los equipos que ganó o que perdió, me va a llevar, mi identificación temporal, me va a llevar a estar triste o contento. Y eso va a durar un tiempo y se va a perder en la nada. El acontecimiento va a ser como tenga que ser, de acuerdo a lo que Dios haya decidido que sea. Sí. Sea uno o sea otro. Y hay que aceptarlo. ¿Qué otro te queda? Hay que ¿Qué aceptarlo. otro te queda? Hay que aceptarlo y hay que aprender. Simplemente hay que aprender de la manera más objetiva posible. Puntualizo con esto porque quiero ir al objetivo. Vuelvo a lo mismo, porque es culturalmente en Argentina es muy importante. Juegan 2 equipos, la final histórica, bárbaro. Para los que se identifican con esos equipos, ¿sí? Hoy es un día de vida o muerte. Gano o pierdo para siempre. Sí. Bárbaro. Pero para los que no son de esos equipos, porque hay otras personas en este mundo, no solamente esos 2 equipos, los que no son de esos equipos van a ver otra cosa. El acontecimiento es el mismo, pero otras personas van a ver otra cosa. Van a ver cómo 2 equipos juegan algo llamado fútbol y uno de los 2 va a ganar. Mirá, ganó uno, ganó el otro. La emoción va a ser diferente, el pensamiento va a ser diferente, la experiencia va a ser distinta. El fenómeno es el mismo, un partido de fútbol, pero cada uno lo va a ver desde un lugar diferente. El yo hace que sea más o menos importante, más o menos valorable. El acontecimiento es el mismo. La idea que les trato de transmitir es que tenemos que tratar de ver nuestra vida, la de nuestra historia, que es muy valedera, desde lo objetivo y no desde lo subjetivo. Si logramos ver las cosas sin que nos pasen a mí, porque yo, entonces vamos a poder ver con claridad. Y si podemos ver con claridad, podemos aprender realmente de la experiencia que Dios nos envía. Y si aprendemos, sufrimos menos. Y empezamos a encontrar un hilo conductor detrás de cada experiencia que tuvimos en la vida, que fueron necesarias para llegar al punto en el cual estamos hoy, aquí y ahora. Los argentinos nos creemos el ombligo del mundo. Ese es nuestro ego como cultura. Y uno se da cuenta cuando sale del país que no tenemos ni ombligo ni mundo, no tenemos nada. Pero es nuestro ego. Es nuestro ego. Vivimos engañados por nuestro yo. Y así vivimos las experiencias que Dios nos manda, engañados por nuestro yo. Cuando el yo es oscuro, surgen las peores emociones, producto de los peores pensamientos. La ira, la destrucción, la competencia, la vanidad.
está pasando eso, tenemos que ser conscientes de que somos nosotros los que estamos agregando al acontecimiento nuestra mirada. ¿Es justo o es injusto? ¿Es justo que Yeshua muriera en el madero o es injusto? Para nuestro ego es injusto. ¿Cómo? Un hombre santo, bueno y piadoso tuvo que morir así. Para nuestro ego. Para la mirada divina no. Tenía que suceder. Bueno, así es con nosotros. ¿Es justo que pierda el trabajo? ¿Es justo que me pase esto? ¿Es justo, es justo, es justo? Y siempre buscamos la justicia. ¿Qué justicia estamos buscando? La nuestra. Y después nos llenamos la boca diciendo que Dios es amor, tenés que tener fe. Si tenés fe y Dios es amor, cuando tiene un acontecimiento, vivilo. No lo juzgues. Vivilo. El acontecimiento te puede llevar a cosas que no sabemos. Hay mucha gente de aquí que ha cambiado de país porque en su país no se podía vivir bien. Ninguno eligió nacer, hasta donde sabemos, en esta época, en este año, en este criterio, tener determinado gobierno. La experiencia te trajo determinada cosa. ¿Es justo o es injusto? Lo mandó Dios, punto. Tendrá su razón. Tendrá su razón. Y no tenemos por qué entenderla hasta que la entendemos. ¿Y cuándo la entendemos? Cuando nuestra mente está clara. Cuando dejamos de preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por yo? ¿Y por qué yo? Listo, me tengo que ir de acá, me voy. Ya está. ¿Qué le voy a hacer? Dios responde. Y cuando Dios responde, ¿qué decimos? Gracias Dios porque pasaron tantas cosas. Y sí, estaba preparado desde antes. Pero hay que vivirlo. Pero hay que vivirlo. Yeshua tuvo temor y se angustió. Jacob tuvo temor y se angustió. Son emociones naturales que nos van a acompañar hasta el último instante de nuestra existencia en este mundo, que es un mundo dual. Bueno, malo, lindo, feo, boca arriba. Es un mundo dual. Si logramos mirar las cosas sin juzgarlas, vamos a sufrir menos. Y vamos a tener más instantes de paz, de armonía y de equilibrio. Hasta que nos fundimos con la divinidad. Y ahí desaparece la dualidad. ¿Es él o soy yo? Estoy en él. ¿Para qué quiero más? ¿A dónde quiero ir? El que tiene miedo a todo eso es esa partecita llamada yo. Yo. El enemigo de Jacob no era Esaú, era Jacob. El temor de Yeshua era su propio yo, a ver si se le aparecía cuando tenía que aparecer y arruinaba todo lo que tenía que hacer. Es difícil, es muy difícil, hay que estar en esa situación, ¿no? Muy fácil hablarlo, hay que estar ahí. Hay que estar ahí, hay que saber llevarlo. Por eso es el Mesías y no otro. Por eso es el Mesías y no otro. No porque hizo milagros y era milagrero, un montón hicieron milagros. Pero hay que vivir esas circunstancias. Hay que tener el alma tan desarrollada como para no reaccionar frente a semejante acontecimiento. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Que aprendamos a través de las circunstancias, sin reaccionar con el yo, sin etiquetar bueno, malo, lindo, feo, justo, injusto, puro, impuro, que vivamos la experiencia y que aprendamos de la propia experiencia. Creo que nadie piensa aquí que Yeshua no había sido bendecido por Dios. Y después fue aún más bendecido por Dios. Y está en el cielo, ahí, todo lo demás. Todo muy lindo, pero había que pasar eso. Bueno, así para nosotros. También somos bendecidos por Dios, todo muy lindo, pero la experiencia
hay que pasarla, y hay que tratar de no engancharse con la propia historia personal, a mí, por mí, para mí, y verlo en el contexto general. Porque es ahí donde está el amor divino manifestándose a través de una experiencia. Shabbat Shalom.